¿Qué tal, amigos? Bueno, estamos a 6 de agosto del 2024. Seguimos con una tensa, yo ya no diría calma, seguimos con una gran tensión en Israel a la espera de ese gran ataque que ha prometido Irán, debido a que el número uno del ala política, si es que tiene ala política, Hamás, un grupo 100% terrorista. Da un poquito de vergüenza escuchar que algunos separen la rama militar de la política, pero bueno, el número uno, el ala política, como todos sabemos, ya ese día fue eliminado en territorio iraní, en la propia capital de Irán, en Teherán, haciendo sentir a todos los terroristas que no están seguros en ningún lugar del mundo, porque en el lugar donde más seguros deberían de estar es en Teherán. Sin embargo, no es así. El largo brazo de la justicia llega y llega hasta el último rincón. Por lo tanto, no hay un solo terrorista en la tierra que duerma tranquilo ya hace como 10 días. Así que deben de estar tomando algún tipo de medicación. Algún tipo de medicación también vamos a tener que tomar mucho por lo que está pasando en los Estados Unidos, en donde el Partido Demócrata ha formado una fórmula de la cual Stalin estaría orgulloso. Es una fórmula que básicamente simpatiza con grupos terroristas, terroristas internos de Estados Unidos y con grupos también terroristas en el exterior. Digámoslo bien claro, Kamala Harris simpatiza con Hamás, a pesar de que ella intente disimularlo. Ella simpatiza con Hamás, cree que lo que pasó el 7 de octubre debe ser premiado con un Estado y ha elegido un candidato a vicepresidente que ha sido elogiado por Bernie Sanders, una persona de la cual la psiquiatría podría hacerse un festín debido a que es un judío que se autoodia, ¿no? Es muy interesante este tipo de personas, como por ejemplo Thomas Friedman. No me refiero, hay un periodista en Uruguay que se llama Thomas Friedman, no me refiero a él, me refiero al editorialista del New York Times que escribió justamente sobre el número uno del ala política de Hamás como si fuera Mahatma Gandhi. Es realmente increíble alguien que lo único que, o sea, hablan de él y culpan a Israel de haberlo matado porque era el negociador para poder liberar a los rehenes, a los secuestrados, a los desaparecidos israelíes, argentinos y no recuerdo de qué otra nacionalidad más van quedando en Gaza. Bueno, no. Sí, era negociador, pero no era positivo para las negociaciones porque era justamente quien rechazaba absolutamente todas las negociaciones que se vinieron haciendo. Las primeras habían tenido éxito. Luego se terminó cualquier tipo de negociación porque este señor se negaba a hacerlo por órdenes directas del Ayatolá, que es el líder religioso de Irán, es el líder de la Guardia Revolucionaria, que es el equivalente a las SS de Hitler en la Alemania nazi. Para quien no lo sepa o para quien lo haya olvidado, Alemania tenía dos fuerzas militares. Una era su ejército, que era el ejército alemán, que no era necesariamente un ejército nazi, ya que muchos de los generales del ejército no estaban de acuerdo con el nazismo. Por lo tanto, Hitler fundó las SS y las convirtió en un movimiento militar más poderoso aún que el ejército de Alemania para poder asegurarse él el poder y no ser derrocado internamente. Bueno, lo mismo sucede en Irán. Tenemos el ejército de Irán, donde hay muchos generales que no simpatizan con el ayatolá, pero se tienen que callar la boca porque existe la Guardia Revolucionaria, que es mucho más poderosa que el ejército de Irán y es quien manda dentro de Irán.
por poner un ejemplo, es como si en un país el arzobispo de ese país fuera el jefe del ejército y no lo fuera el presidente de ese país. Eso es lo que sucede en Irán, donde hay unas elecciones simplemente para la pantalla de televisión y para nada más. Otra sorpresa que me llevé en la pasada jornada es que la ONU reconoció que la UNRWA, que es la oficina para desplazados palestinos, único pueblo en el planeta Tierra que tiene una oficina de desplazados en la ONU, reconoció que 9 de sus miembros participaron activamente en la invasión y la violación, secuestro y asesinato de 1.200 personas en Israel el pasado 7 de octubre. Así que la propia ONU reconoce que le paga sueldo a los terroristas, dentro de los cuales está el periodista de Al Jazeera que dice a viva voz que hay 40.000 muertos, entre ellos la mayoría mujeres y niños, y hay gente que le cree. Bueno, le creía, porque este señor tenía a 3 israelíes en su casa, de todos los secuestrados que había, 3 los tenía él en su casa y murió en el rescate que hizo una unidad de élite del ejército de Israel, y no murió con un micrófono ni con una cámara en la mano, murió con una AK-47 colgada de su cuello. Esa es la gente que le informa a usted y la gente a la cual usted le cree. Al Jazeera, que tiene 2 canales, uno en inglés y otro en árabe. El canal en inglés es un canal de paz y amor. El canal en árabe le enseña cómo golpear a una mujer y no dejarle marcas. Muy interesante. Recordar que en Irán hay una mujer en estos momentos que está esperando ser ejecutada por haber concurrido a un partido de fútbol. No olvidarse de esos detalles, no olvidarse que el secretario general de la ONU, este patético despojo de humanidad, Antonio Guterres, de origen portugués, le ha dado luz verde a Irán para atacar Israel como venganza por la muerte del número 1 de la política de Hamás, y por el cual Israel no se ha hecho responsable, aunque la mayoría sí creemos que ha sido el Mossad el actor de este asesinato, pero Israel no se hizo responsable de cualquier manera. Irán ha publicado una lista de cuáles son sus principales objetivos. Todos los objetivos son civiles, ningún objetivo es militar, y Antonio Guterres dijo: sí, señores, ustedes están amparados por la ONU para poder defenderse. Brillante, ¿eh? El nazismo de este señor es totalmente descarado. Y bueno, la voy dejando por acá porque tengo que tomar la medicación, porque es increíble que uno tenga que estar sufriendo en pleno siglo XXI a estos tipos de personajes que hubieran sido aplaudidos durante la Alemania nazi y que hoy en día ocupan lugares de suma importancia en el gobierno de todo el planeta, en el gobierno de la ONU, que, bueno, todos mantenemos. Y digo mantenemos porque la mayoría no trabaja, la mayoría de quienes están en la ONU son políticos que se quedaron sin cargos en sus países porque se presentaron a elecciones, no fueron electos, y como favor los mandan a la ONU, a la OEA y a diferentes organismos internacionales o a alguna embajada. Todos sabemos que es así, son muy pocos los embajadores que hay de carrera en el mundo que realmente trabajan como embajadores, y la mayoría son aquellos que cobran un sueldo para cobrar, bueno, favores políticos que gobiernos de turno en diferentes países les están debiendo. Les mando un abrazo a todos, que tengan una muy buena semana. Am Israel Chai.